Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicola Alcózar, formo parte del equipo de Pirani y los estaré acompañando durante esta sesión donde vamos a estar hablando sobre un nuevo tema en gestión de riesgos. Y como siempre ya saben que la escuela es para ver la parte teórica y después pasar a la parte práctica con nuestro software. En este momento les estoy enseñando en la pantalla el canal de WhatsApp que justamente estábamos ahí chateando con algunos de ustedes, donde hemos lanzado una encuesta muy buena en la mañana. Me encantaría que todos ustedes puedan formar parte, que toda la gente que nos está viendo desde la Escuela de Gestión de Riesgos pueda participar en nuestro canal de WhatsApp. Ya les estoy dejando nuevamente el link para que lo puedan ver. Igual y si tienen, acuérdense, el celular a la mano, pueden escanear el QR que ven en pantalla. Mientras que van haciendo eso, voy saludando a las personas que ya se están conectando desde diferentes partes de Latinoamérica. Yo los saludo desde Argentina y ya hay gente conectada desde Venezuela. Saludos a Perú también que está conectándose, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Colombia nuevamente, Nicaragua, México. Gracias por estar acá con nosotros y compartir este espacio de conocimiento. Les decía que van a encontrar una encuesta dentro del canal de WhatsApp porque queremos saber si les interesaría tener una matriz DOFA que hemos creado exclusivamente para la gestión de riesgos y la puedan aplicar en sus organizaciones. ¿Saben qué? También estaba pensando ahora que me encantaría hacer una votación súper breve y rápida ahora mismo, donde yo quisiera saber si ustedes quisieran tener un kit de cultura. Denme un segundo que acabe un kit de cultura para que puedan compartirlo con la gente de sus organizaciones. Entonces, díganme por favor si se está viendo la encuesta. Lo vamos a hacer súper breve, que dure menos de 30 segundos. Y cuéntenme si tal vez ya tienen un kit que fomente la cultura de riesgos, si les gustaría que nosotros armemos uno y se los mandemos también por correo. Entonces, importante saber su opinión en estos casos. Mientras que van votando rápidamente, voy saludando a la gente que se va conectando desde Honduras, Guatemala, a Colombia ya la estábamos saludando. Gracias por estar acá con nosotras. Ahí ya la gente me está contando que ya votaron. El Salvador, muchas gracias por estar ahí. Mientras que voy corriendo las votaciones, quisiera comentarles que ya tenemos el próximo evento que vamos a tener para toda Latinoamérica. Este es el webinar que se viene. Creo que nunca hemos hablado de un modelo Canvas en base a la gestión de riesgos. Les va a servir muchísimo. Es el próximo mes ya el evento y en este momento les voy a dejar el link, así que me esperan un segundito y les comparto el link mientras que terminan de votar todos ustedes. Es con Diana el evento. Primera vez que vamos a tener a una invitada hablando sobre este tema particular. Entonces, ya encontré el link. Se lo estoy compartiendo en este momento para que se puedan inscribir desde ahora. Es el próximo 17 de septiembre, entonces para que puedan bloquear ese espacio en su agenda y acompañarnos para estar presentes ahí. Ahí va. Listo. Pueden ir a inscribirse a este webinar el próximo 17 de septiembre. Va a estar realizándose. Pueden inscribirse desde ahora, es gratuito y les aconsejo que lo puedan hacer ya para reservar el espacio y el cupo que puedan tener de participación. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar las votaciones ahí y voy a compartir los resultados rápidamente. Gracias por votar todos ustedes. Ya un 99% me está diciendo que sí quisiera un kit de cultura de riesgo. Perfecto, lo vamos a hacer. Y hay 1% que ya tenía un kit, que me parece lo máximo también. Bueno, gracias ahí por ayudarnos con la votación. Y ahora sí, voy otra vez. El código para el celular. Ok. Vamos a dejar nuevamente, no se preocupen, el link para que puedan unirse al canal de WhatsApp. Mientras voy dándole la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy, quien es Natalia Martínez, experta en riesgos. Ya la han tenido en otras escuelas de gestión de riesgos y nos va a estar acompañando en esta. Nata, ¿cómo estás? Hola Nico, hola a todos. Muy bien, muy contenta de volver a participar en otro episodio de nuestras escuelas de gestión de riesgos. Perfecto, Nata, nosotros felices de tenerte nuevamente. Cada vez que vienes aprendemos algo nuevo, así que este espacio no va a ser la excepción.
Nada, lo último que quisiera comentarles es que acuérdense que las consultas que puedan surgir a raíz de la exposición de Nata, la pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas que encuentran dentro de esta plataforma. Y el chat lo vamos a dejar para que yo les pueda compartir más información que puedan encontrar dentro de la Academia Pirani, que sume a lo que ya está exponiendo Nata. Y también si encuentro ebooks, podcasts, todo eso que les pueda ayudar. El chat también lo dejamos para ver si se nos escucha bien, si nos están viendo bien, si hay algún problema técnico para resolverlo en breve. ¿Listo? Bueno, con esta información podemos dar inicio a nuestro webinar. Adelante, Nata. Gracias, Nico. Bienvenidos todos nuevamente a nuestra escuela de gestión de riesgos. Como les decía, estoy encantada de volver a ser parte de este nuevo capítulo de nuestra escuela de gestión de riesgos. Hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante. Conozco de primera mano que hay organizaciones que ya están metidas en este mundo de los riesgos emergentes, que si bien vienen de unos modelos de gestión de riesgos maduros, tener la oportunidad de empezar a tener estos riesgos emergentes contemplados con una valoración del posible impacto que puede llegar a tener un riesgo de esta naturaleza, de los que conocemos como riesgos emergentes, pues es vital y fundamental para todas las organizaciones. Va muy de la mano de lo que nosotros llamamos continuidad de negocio. Lo mejor de esta sesión es que vamos a pasar de la parte teórica a la parte práctica. Me he encontrado con varios clientes que aún tienen algunas dudas de su modelo de calificación para riesgos emergentes y me dicen, Natalia, lo califico tal vez como un riesgo operacional. Puede ser, finalmente impacta toda la operación de la organización y puede conllevar a también tener un impacto económico importantísimo dentro de las compañías y va muy de la mano con todo lo que es nuestra continuidad del negocio. Y recordemos que dentro de la plataforma podemos marcar cuáles riesgos impactan directamente la continuidad del negocio y dentro de las metodologías que tengamos, pues es importante que si bien hoy no contamos con una herramienta tecnológica específica para la identificación, medición y control de riesgos, sí tengamos la posibilidad de que estos riesgos que van de cara a la continuidad del negocio, al impacto de la continuidad, estén mapeados y estén muy bien identificados, ¿vale? Bueno, perfecto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar con nuestra exposición. Yo tengo dos pantallas de un segundo que voy a pasar la presentación para la pantalla de enfrente para no quedar toda la sesión mirando hacia otro lado, ¿les parece? Entonces, denme un segundito. Ya me he visto en varias escuelas de gestión de riesgos, quedo mirando para otros lados, entonces dije, no, en esta ocasión no va a ser así. Denme un segundo, Dale. Nico, ya paso a la otra pantalla. Yo quería preguntarle mientras al público si escuchan bien a Nata o si la escuchan media entrecortado. Eso me pasa a mí, pero no sé, tal vez si es mi internet o ustedes la escuchan bien. Entonces, mientras que ahí me dicen, sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Sí, de seguro Ah, bueno, es por perfecto. acá. Dale, Nata. Perfecto. Bueno, entonces ya estoy compartiendo nuevamente, ¿verdad, Nico? Sí, ya se ve, ya se ve. Ujú. Listo. Entonces vamos a hablar de esos principales riesgos emergentes y su gestión. Entonces, lo primero es contarles un poquito acerca de la agenda del día. Vamos a estar hablando qué son los riesgos emergentes, algunas características principales y fundamentales de nuestros riesgos emergentes, principales riesgos con algunos ejemplos, porque siempre creo muy correcto hablar de riesgos emergentes y no contar Nata, cuáles serían esos posibles riesgos. Dime, Nico, perdón que te interrumpa, es que sí se está tranquila. escuchando un poco entrecortado, ya me está confirmando los participantes. No sé si tal vez sin audífonos se te escucha mejor. No, dame un segundo que puede ser el internet. Un segundo, por favor. Dale. A ver, Listo. vamos a cambiar Mientras a una ahí red más. solucionamos rápidamente lo técnico para que se nos escuche súper bien, ya que está empezando el webinar. Les quería compartir entonces, ya les contaba al inicio que hemos sacado una plantilla de matriz DOFA para la gestión de riesgos, así que si gustan, se las comparto ahora para que la puedan ver, descargar y tener la plantilla mientras que arrancamos el webinar. ¿Cómo están? ¿Me escuchan mucho mejor acá? ¿Se escucha pues bien? Creo que... Listo. ujú.
Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, para continuar con la agenda, vamos a estar hablando de los principales riesgos emergentes y algunos ejemplos, acciones claras para su identificación, medición y control, y ahí vamos a ir directamente a interactuar con nuestra plataforma. Lo primero es contarles un poquito acerca de qué son esos riesgos emergentes, cómo se pueden trabajar y cómo los podemos llegar a identificar. Entonces, los riesgos emergentes se conocen como amenazas nuevas o cambiantes que pueden afectar a las empresas de manera importante en un futuro cercano. No están completamente entendidos o cuantificados. Esto es súper importante. Y su impacto y probabilidad pueden evolucionar rápidamente. Entonces, aquí hay un tema muy importante y es que los riesgos emergentes, si bien hace un tiempo puede ser que no los tuviésemos contemplados, son esos riesgos de cara a todo lo que es nuevo dentro de la industria, sea tecnológico, sea por un nuevo producto, sea por el cambio climático, por las diferentes razones que se puedan llegar a dar estos riesgos emergentes. Es importante tener la posibilidad de tenerlos ya planteados dentro de las compañías en nuestra matriz de riesgos, en nuestro mapa de calor y poder cuantificar un posible impacto y una posible frecuencia. Los riesgos emergentes pueden surgir de avances tecnológicos, cambios regulatorios, nuevas enfermedades, variaciones climáticas y otros factores. ¿Qué normativa está muy alineada a este estándar de riesgos emergentes? La 31050. Súper chévere, da un contexto amplio, los explica, así que si de pronto no la habían visto o la quieren consultar para ampliar un poco más esta información, sería súper chévere. Em, pues esta fue publicada en el 2023 por la Organización Internacional de Normalización y demás. Es una guía para la gestión de riesgos emergentes que mejoran la resiliencia dentro de las organizaciones frente a este tipo de riesgos. Es muy importante tener presente que yo creería que el 98% de las organizaciones no tenían contemplado dentro de su mapa de calor o dentro de su matriz de riesgos la pandemia. ¿Cierto? O la aparición del COVID-19. ¿Qué nos tocó hacer? Empezar a definir los planes o de acción o qué planes vía íbamos a tener que desarrollar para poder continuar la operación, cada organización desde los hogares, cómo íbamos a quitar algunas restricciones que se tenían, por ejemplo, de conexión a una red privada o conexión a una red pública con el computador y poder acceder desde allí a los ambientes de trabajo y demás. Creo que este es el mejor ejemplo para demostrar el dinamismo que pueden llegar a tener estos riesgos emergentes, cómo impactaron realmente la continuidad de muchísimos de los negocios que se mueven a nivel mundial y cómo las diferentes organizaciones y en especial las que estaban preparadas tecnológicamente para hacer la movilización de sus colaboradores a diferentes lugares de trabajo, como sus hogares, sus fincas, poder definir qué parámetros o bajo qué condiciones íbamos a operar desde nuestras viviendas y demás. Pues digamos que todo este tema de la pandemia ocurrió en tiempo récord y tuvimos que actuar rápidamente. ¿Qué puede pasar? Que ya para una nueva pandemia, que así no lo quieran, así no lo quiera Dios, puede llegar a darse más adelante, pues ya vamos a tener un precedente de cómo podemos desplazar nuestra operación a diferentes lugares. Hay países que por su geolocalización son más, se ven más impactados por temas climáticos o por desastres naturales. Esas organizaciones en lugares del mundo, como por ejemplo Chile o México, donde son lugares donde todo el tiempo están habiendo movimientos telúricos, pues ¿qué pasa? Que son organizaciones que ya tienen protocolos establecidos, planes de contingencia, planes de acción, como lo queramos llamar, para que en el momento en el que se presente el movimiento tengamos la posibilidad de evacuar, el personal puede desplazarse a sus hogares y desde sus hogares continuar con todo el trabajo en remoto. Pero hay otro tipo de países que tal vez no somos tan golpeados por estos movimientos o cambios climáticos fuertes y no estamos tan preparados para ese tipo de escenarios. Por eso es tan importante entender y dentro del contexto de la presentación que les voy a dar, es muy importante que dentro de los riesgos emergentes hagamos esa revisión
dentro de la organización, teniendo en cuenta factores internos y también factores externos, y cómo podemos llegar a evaluar cómo han impactado los riesgos emergentes asociados a nuestra industria y a nuestros procesos que estamos evaluando a otras organizaciones. Básicamente es mirar cómo le ha ido al vecino con la implementación de sus riesgos emergentes. ¿Qué hace mi vecino que le ha funcionado para contener o para controlar los riesgos emergentes? Esto es muy válido porque nos ayuda a tener esas buenas prácticas y esas buenas ideas asociadas a lo que le pasa al otro, entendiendo que tenemos industrias similares, ¿vale? Por acá traje algunas características propias de este tipo de riesgos. Entonces, es que son imprevisibles. Eh, por más tecnología que tengamos hoy día, no sabemos si mañana la Tierra va a sufrir un sacudón. No sabemos, por ejemplo, si dentro de un mes vamos a tener un nuevo virus que se va a volver una pandemia y que nos va a obligar a tener unas condiciones sanitarias diferentes que pueden llegar a impactar directamente nuestra continuidad del negocio. Otra característica importante es que son novedosos y por allí aparece todo lo de la inteligencia artificial que más o menos en el tiempo que empezó a salir, 2 años, espero no estarme equivocando en hacer una aproximación del tiempo, cuando salió Chat GPT, cuando salieron los bots que empezaron a decir no, va a reemplazar todos los cargos, dígame a dónde van a parar los doctores y hoy hay un chatbox que según algunas preguntas que te hace y tú le respondes, puede determinar qué nivel de criticidad tienes, ya sea para tu dolor de cabeza, para tu enfermedad puntual. Entonces, estos riesgos asociados a estos cambios tan novedosos, ya sean tecnología, climático y demás, pues siempre traen bastante incertidumbre y es propio de la organización empezar a contemplar y replantear muchos de nuestros modelos internos. Nos habla también de una incertidumbre. Hoy por hoy no sabemos el impacto que vaya a tener la inteligencia artificial en cargos operativos o en otro tipo de cargos dentro de las organizaciones. Antes teníamos que tener un espacio importante dentro de las compañías y este es un ejemplo súper chévere porque cuando llega toda la era de la digitalización de la información y demás, se vio que dentro de las compañías se tenía el archivo. Entonces había un espacio diseñado dentro de las organizaciones para guardar todo el archivo de la compañía, las hojas de vidas de las personas que habían trabajado con nosotros, su historial médico, las características del comportamiento de ese colaborador o, por ejemplo, todas las facturas que sean de los electrodomésticos que se han comprado, de todo lo que se tiene dentro de la compañía. Hoy toda esa digitalización pues hizo que esos grandes cuartos donde se almacenaba esa información y nadie tenía acceso allí, hoy estén almacenados en la nube. Antes de estar en la nube estuvieron almacenados en servidores locales que eran custodiados por la organización, que teníamos una persona diseñada y definida para que estuviese todo el tiempo revisando que los servidores estuvieran arriba, que la información estuviese actualizada, que todas las características que debe tener un lugar donde se almacenaban los servidores, que se me olvidó en este momento cómo se llama, estuviesen con las condiciones climáticas, porque pues imagínense varios servidores juntos, un recalentamiento, un incendio y se perdía la data y demás. De allí migramos ya a almacenamientos en nube, donde tenemos la posibilidad que para temas de continuidad replicamos la información en servidores que pueden estar en otro país, en otro lugar, que están custodiados, que de pronto también están en países que están alejados de guerras, de conflictos políticos y que allí sentimos que nuestra información va a estar mucho más segura. Entonces, esto es una de las características de incertidumbre. Vamos a estar hablando también de dentro de estas características de que son riesgos complejos y cambiantes. Y dentro de esto hay un tema muy importante y es que con la inteligencia artificial hemos tenido que tener bastante cuidado en tratar de entender el alcance y el impacto que tendría. Es complejo definir hoy
siendo el 2024, ¿qué va a pasar en 20 años? ¿Cómo vamos a estar? Por eso es que es tan importante que las proyecciones y esa evaluación de riesgos tenga una evaluación periódica para poder identificar cómo estaba nuestro mapa de calor, que creo que es la mejor ayuda visual, cómo está nuestro mapa de calor hoy día, cómo estaba hace un año y cómo puede llegar a estar en el año siguiente. Entonces es muy importante que al ser cambiantes también tengamos dentro de las organizaciones las herramientas necesarias para un reporte de eventos de riesgo vivo. Hay organizaciones que tienen su gestión de riesgos en Excel y que de pronto cuando se materializa un evento de riesgo, el área o la segunda línea de defensas o el área de riesgos se entera un mes después, 15 días después, 5 días después y no tenemos esa inmediatez del reporte del evento de riesgo. Donde se reportó el evento de riesgo, yo lo recibí, soy el área encargada y tengo la posibilidad de ingresar y empezar a trabajar sobre mi evento, definir el tratamiento, qué voy a hacer, si da lugar a un plan de acción, entender si es un riesgo emergente o no. Dentro de esa identificación de eventos de riesgo, tenemos que hay organizaciones que hoy ya están un poquito más avanzadas en sus modelos y me dicen, Natalia, la inteligencia artificial, la digitalización de los sistemas o de los servicios trae consigo temas muy importantes de ciberseguridad. Imagínense un riesgo de ciberseguridad que se reporte, que no tengamos cómo atacarlo de forma inmediata y que nos enteremos una semana, un mes después. El, el nivel de impacto de ese riesgo puede llegar a ser cada día más intenso y más grande dentro de las organizaciones. Ahorita dentro de la presentación les voy a poner algunos ejemplos de ciberataques y cómo de pronto no tener esas herramientas necesarias para que los diferentes colaboradores me estén reportando esos eventos de riesgo pueden llegar a impactar la organización de manera negativa mucho más fuerte. Y la cuantificación de la pérdida de esos eventos de riesgo puede llegar a ser mayor si el tiempo de respuesta para el evento tiende a ser un poco más demorada en su ataque o en su respuesta. Tendencias globales, esto es súper importante y es que lo hemos visto que en Latinoamérica han habido movimientos políticos importantes y esto nos está volviendo una tendencia a nivel global, ¿cierto? Entonces es importante entender en la zona geográfica en la que estamos, cómo es el comportamiento sociopolítico de nuestros vecinos y cómo puede llegar a impactar directamente mi negocio. Listo. Vamos a hablar de alguna descripción y ejemplos que construí para que los pudiéramos ver hoy en esta sesión y luego poderlos plasmar directamente en Pirani. Dentro de que son imprevisibles o novedosos, su materialización es inesperada y sorpresiva para la mayoría de las personas. Debido a los cambios en el entorno, como la tecnología, la sociedad o la economía, estos riesgos no estaban presentes en el pasado o no eran relevantes hasta ahora. Era lo que les decía. Díganme nosotros, antes de que llegara la pandemia, ¿cuántos teníamos contemplados una pandemia dentro de nuestros modelos de riesgos? ¿O cuántos de nosotros tenemos contemplado cómo impacta el gobierno de nuestro vecino directamente en nuestra operación o dentro de nuestro negocio? Por eso siempre es tan importante que dentro de la identificación de los riesgos emergentes tengamos contemplados factores internos y factores externos. Algunos ejemplos de estos riesgos son, por ejemplo, las criptomonedas, los actos terroristas, una pandemia o un desastre natural, entre otros. Básicamente, los riesgos emergentes pueden estar contemplados dentro de estos grandes grupos y pues es importante tenerlos claros dentro de la organización y cómo puede llegar a impactar la continuidad de nuestro negocio. La incertidumbre. La incertidumbre, existe una gran incertidumbre en torno a la probabilidad de ocurrencia. No sabemos cuándo puede llegar a pasar. No sabemos para cuándo la inteligencia artificial va a llegar a una evolución donde tengamos cargos que posiblemente sí pueden llegar a desaparecer porque van a ser reemplazados por esta inteligencia artificial. Y sobre esto hay cualquier cantidad de especulaciones. A mí me parece que todos los sistemas a lo largo de la historia o de la evolución de los seres humanos vienen para apoyar nuestro trabajo.
vienen para ser un aliado estratégico. Finalmente es construido por el hombre, operado por el hombre y su mantenimiento en el tiempo va a ser definido por el ser humano. Entonces, es importante contemplar esos riesgos asociados a nuestra inteligencia artificial, al avance tecnológico, pero no satanizar. O sea, siempre lo he dicho, a estar al servicio del ser humano. Entonces, la probabilidad de ocurrencia dependerá también de ese impacto potencial que represente para nuestras organizaciones. No tendría el mismo impacto la inteligencia artificial, no sé, en cargos como por ejemplo o el cuidado de un adulto mayor, ¿cierto? O temas de la salud, como yo le puedo programar a la inteligencia artificial que me haga una cadena o una campaña de marketing y me entregue tareas diarias o tareas semanales, dependiendo de lo que yo le diga, para promocionar mi marca. Entonces ya tal vez no tenga yo que contratar de primera mano o en un primer momento X cargo o X tema laboral para que me diseñe esa campaña, sino que me puedo ir apoyando en la inteligencia artificial y en la medida en que mi negocio va evolucionando, pues voy trayendo las personas apropiadas para cada uno de los cargos dentro de las organizaciones. Lo veía mucho en el tema de talento o de reclutamiento de cargos muy específicos, donde la inteligencia artificial en otros niveles ya nos permite darle unas características del cargo que estoy buscando y esta simplemente va y hace una búsqueda sobre unas bases de datos específicas de esos profesionales con esas características y me selecciona las 10 mejores hojas de vidas o currículos asociados a esas características que yo le entregué. Entonces, si bien es un riesgo emergente, impacta de diferente forma a cada uno de los negocios y a cada una de las organizaciones dentro de las cuales nos movemos o estamos. Dado que son nuevos, no hay muchos datos históricos. Esto es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo impactó la inteligencia artificial a las 10 mejores empresas en criptomonedas, por ejemplo, hoy por hoy, ¿cierto? Suficientes para predecir o precisar su comportamiento a futuro. Podemos indagar, podemos tener datos importantes donde podemos llegar a contemplar el impacto que ha tenido para X industria. Pero cuando damos un doble clic, entendemos que esa industria tiene unas particularidades, que es lo que les estoy diciendo, que tal vez para nuestra organización sean irrelevantes. Por eso es importante que esos datos históricos concuerden o estén muy asociados a mi modelo de negocio. ¿Algún ejemplo? Impacto a largo plazo de la inteligencia artificial, lo que estamos hablando en el empleo. La inteligencia artificial está transformando rápidamente muchos sectores, desde la manufactura hasta los servicios. Sin embargo, es incierto cómo afectará exactamente el empleo en el futuro. Básicamente lo que les estoy contando. Algunas proyecciones sugieren que la inteligencia artificial cerrará nuevos trabajos, mientras que otros eh, predicen que muchos empleos serán automatizados. Y pues es verdad, hoy encontramos chatbots inteligentes muy eficaces donde nos dan respuestas rápidas, cortas a lo que necesitamos y si él no tiene la respuesta a lo que le estamos buscando en ese escenario, sí nos traslada a un ser humano o a otra persona donde nos va a dar solución a nuestras necesidades. Son complejos y cambiantes. ¿Por qué son complejos? Porque no conocemos históricamente cómo se están comportando, evolucionan rápidamente y generan impactos en diferentes áreas de las empresas, así como en la vida de las personas y en el desarrollo de los gobiernos. Esto es súper importante. Nosotros antes, ¿cómo sabíamos, cómo nos enterábamos de lo que le estaba pasando al vecino? Bueno, listo, teníamos que leer la prensa, muy seguramente consultar con alguien que estuviese en ese país, que nos diera bajo su percepción cómo le parecía al gobierno, qué estaba pasando, cuáles eran las tendencias en el desarrollo del gobierno o de su plan de gobierno en ese país o en ese lugar. Hoy por hoy podemos entrar a Internet, tenemos acceso a diarios a nivel internacional y podemos tener un contexto visto desde diferentes frentes del comportamiento de ese gobierno, del comportamiento de esa industria, del comportamiento del mercado, lo cual es muy importante porque nos lleva a
tomar decisiones efectivas sobre nuestro negocio. Es decir, analizando el factor externo, puedo tomar decisiones frente a mi organización. Los cambios climáticos y los ciberataques creo que se llevan el premio o la medalla número uno dentro de estos riesgos emergentes. Los ciberataques, de hecho, dentro del estudio de gestión de riesgos que se hace en Pirani cada año, es uno de los riesgos número uno a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en la medida en la que evolucionaron toda la digitalización de los servicios y demás, pues nos hemos encontrado que cada vez hay más brechas en esa digitalización, en esos sistemas y en esos servicios, lo cual hace que los ciberataques aumenten. Los eventos climáticos externos como huracanes, inundaciones, no solo causan daños directos, sino que también pueden interrumpir cadenas de suministro. Yo publiqué en mi LinkedIn un tema súper importante de una compañía de transporte que estaba transportando unas mercancías de forma marítima y durante el transporte de la mercancía explotó y el 80% de las mercancías que iban allí se perdieron. ¿Mm? Entonces, dentro de ese corte o esa interrupción dentro de esa cadena de suministros, encontramos que hay unas brechas, unos vacíos, unos eventos importantes para tener en cuenta, y es que en la medida en la que consumimos, en la medida en la que solicitamos que el tiempo sea menor, que queremos unas condiciones de servicio y de uso cada vez con mayores estándares de calidad y demás, olvidamos esos pequeños riesgos operativos que pueden llegar a causar un impacto importante dentro de la organización. Quisiera saber el impacto que tendría este riesgo para esa organización puntual y el tratamiento que se tenía definido para una pérdida total de mercancías. ¿Cierto? Entonces es súper importante contemplar que nuestra identificación de riesgo debe estar desde el momento cero hasta el momento 1000 en todo nuestro proceso dentro de las organizaciones. Hay un tema también importante y es que esto desencadena el tema de pandemias y demás, crisis humanitarias que pueden llegar a generar impactos importantes dentro de la organización. Si yo, por ejemplo, era una compañía que suministraba X producto a Rusia o a Ucrania o a algún país cercano, pues seguramente mi negocio se está viendo impactado por la crisis política, por la guerra que tenemos en este momento, y eso llega a afectar directamente la continuidad de mi negocio. Entonces, todo está directamente interconectado y todos estos efectos hacen que tengamos impactos importantes dentro de nuestra organización. Entonces, por eso es tan importante que en esa definición y en esa construcción de riesgos tengamos la posibilidad de ampliar el abanico, sentarnos con los líderes de proceso, entender cuáles son los riesgos que tenemos hoy de cara a cada uno de nuestros procesos, pero también es muy importante definir esa estrategia organizacional y cómo riesgos emergentes pueden llegar a impactar directamente la estrategia de la organización o la razón de ser de la misma. Los ciberataques están evolucionando a un ritmo acelerado. Estos métodos de ataque están todo el tiempo siendo cada vez más fuertes. Es importante dentro de nuestra gestión de riesgos tener la posibilidad de calificar los activos de información que tenemos en la compañía, darles una calificación a estos activos, definir riesgos que impacten directamente la calificación de los activos de información y aquí ir muy de la mano con todo lo que es la ley de protección de datos personales, que hay países en donde la regulación ya estaba bien fuerte, bien establecida, otros países donde se está construyendo, pero que mejor que adoptando unas buenas prácticas de esos países vecinos donde la normativa ya evolucionó y hay una regulación puntual para que cuando llegue a nuestro país vayamos un paso adelante del ente regulador y tengamos unas muy buenas prácticas en gestión de riesgos. Las tendencias globales, todo lo que les he venido hablando de ese contexto político en el cual nos movemos,
en el cual están nuestros vecinos, entender que es clave monitorear esas tendencias para identificar riesgos que podrían presentarse o que podrían tener un impacto negativo dentro de nuestra organización y que pueden llegar a impactar la continuidad. Protestas, movimientos sociales, la desigualdad, todo este tema es tan importante tenerlo contemplado y más entendiendo el comportamiento de cada una de las organizaciones. Y no me voy a detener mucho. Algunas acciones importantes para poder identificar estos riesgos dentro de las compañías. Si bien hay organizaciones que ya van avanzadas en sus procesos de gestión de riesgo operativo, de prevención de lavado, de seguridad de la información y demás, es importante también que nuestra gestión de riesgos asociada a los riesgos emergentes evolucione. Y para eso es muy importante monitorear y evaluar constantemente el entorno, repitiendo, interno y externo de la organización y estar actualizados en tendencias globales, así como las condiciones al cambio. Esto es súper importante. Las organizaciones que no tienen claros cuáles son esos hitos importantes a nivel mundial y cómo podemos llegar a adaptarnos, son organizaciones que tienden a desaparecer rápidamente porque no están en un constante cambio y no están dispuestas a una evolución y a un cambio. Cambios en el modelo político del país nos pueden llevar a tomar decisiones importantes dentro de los negocios que tenemos o frente a los productos que podemos llegar a sacar. Tener conocimiento profundo de la industria y el mercado. No podemos quedarnos solamente con lo que nos pase, hay que dar una mirada 360 a lo que ocurre alrededor nuestro, incluyendo nuestra cadena de suministros, lo que les explicaba. Generar una cultura en gestión de riesgos, pensar y discutir con las diferentes áreas. Sabemos que desde la segunda línea de defensa, como expertos en gestión de riesgos, tenemos ideas claras y concisas de la calificación, el monitoreo, la evaluación del riesgo. Pero aquí me gusta dar este ejemplo y es, yo puedo ser experta en riesgos, pero no puedo, por más que yo sea experta, no puedo llegar a evaluar los riesgos a los cuales está expuesta Nicole si no conozco cuál es su modus operandi, qué hace, dónde va, por dónde se mueve, cuáles son sus condiciones, dónde está, qué hace en las horas de la mañana, qué hace en las horas de la tarde, qué hace en las horas de la noche. Nosotros no podemos llegar a hacer una identificación de riesgos consciente, clara y profunda si no involucramos las diferentes áreas de la organización. Y así como habla de las áreas en cuanto a la parte operativa, también hablo de la junta directiva. Es importante entender qué riesgos son estratégicos para la organización y cómo pueden llegar a afectar directamente eh, estos riesgos emergentes dentro de la organización. La evaluación de riesgos regulatorios, legales, la descripción, el monitoreo, cambios en el entorno regulatorio y legal pueden llegar a detectar o a alertar que hay riesgos que se están evolucionando. Dentro del compliance o dentro del cumplimiento normativo tenemos diferentes normas que puede ser que hoy tengan un rubro de materialización o una sanción, no sé, que por ejemplo iba entre los $1,000 y los $2,000. Entonces yo tengo contemplado, según mi apetito de riesgo, que ese riesgo asociado al incumplimiento de esa normativa puntualmente puede llegar a tener un impacto bajo para la organización por su materialización. Pero ¿qué puede pasar si mañana la regulación dice, oye, este riesgo ya no va a tener un impacto o ya no va a tener una sanción entre $1,000 y $2,000, sino va a tener una sanción de hasta $1,000,000? ¿Ustedes creen que ese riesgo va a tener la misma calificación? Claramente no. Como según nuestro apetito de riesgo de la organización va a tener que subir de nuestro nivel o nuestro cuadrante y es por eso que es tan importante estar en ese monitoreo constante de los riesgos a nivel organizacional. No sé, Nico, si de pronto resolvemos aquí preguntas para ya pasar directamente a la presentación de la herramienta. De una. Dame un segundo que voy viendo las consultas. Veo que hay una o dos por el chat, por favor, para que me lo pongan por preguntas y respuestas y así tenerlas mapeadas todas. Mientras que vas entrando a la herramienta, te pregunto acá, Mauricio nos dice, ¿la gestión de riesgos emergentes está enfocada a la reacción o continuidad y no a la identificación del riesgo? Está enfocada a la identificación, medición y control, que son estas pautas o acciones para la identificación de las mismas que impactan la continuidad del negocio claramente. La pandemia impactó la continuidad del negocio de muchísimas organizaciones a lo largo del mundo
Y por eso es tan importante que en esa identificación de los riesgos emergentes contemplemos los factores internos y los factores externos. Acá tenemos una pregunta de Heidi que nos dicen, ¿estos riesgos son los mismos de continuidad de negocio? Impactan la continuidad, pero no todos están directamente relacionados. Nosotros tenemos ciberataques como riesgos emergentes que van de cara muy a los sistemas de seguridad de la información. Impactan la continuidad y eso es lo mejor de la gestión de riesgos, que la gestión de riesgos está directamente interconectada. Si se materializa un ataque, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un impacto legal, un impacto reputacional, un impacto operativo, un impacto financiero por la materialización de un riesgo que se puede ver afectado a nivel transversal en diferentes sistemas de la organización, nuestros sistemas integrados de gestión de riesgos. Aquí me voy a ir directamente a la calificación del riesgo para mostrarle a Heidi cómo puede hacer la evaluación de ese riesgo, teniendo en cuenta que puede llegar a impactar de diferentes formas, un aspecto legal, reputacional, operativo y financiero. Listo, nada, si te parece, entonces vamos con el ejercicio práctico. Hay preguntas todavía, no se preocupen a los que nos están escribiendo sus consultas, vamos a responderlas, pero aprovechemos para ir avanzando a la parte práctica y después volvemos a las preguntas. En el chat les estoy dejando el link para que puedan entrar a la herramienta, todos aquellos que están por primera vez con nosotros. Recuerden que con Pirani tienen un plan free donde no necesitas pasar tarjeta de crédito, solamente hacer un sign up muy sencillo y ya puedes acceder a uno de nuestros cuatro sistemas de gestión que tenemos. En este caso, Nata va a estar usando riesgos operacionales, si Pero, mal no es. sí, señora. Listo. Vale. Entonces, como lo mencionaba Nico, desde Pirani ustedes pueden tener una gestión integral de riesgo. ¿Qué quiere decir tener una gestión integral de riesgo? Que voy a poder tener diferentes sistemas en una sola plataforma. Voy a tener el sistema de compliance o cumplimiento normativo, que básicamente nos permite tener esa administración integral de las normativas, leyes, políticas a las cuales está expuesta nuestra organización. Luego tengo la posibilidad de tener toda la parte operacional, todos los riesgos operacionales asociados a nuestra organización. Por acá tenemos riesgos de seguridad de la información. En este sistema en específico tenemos la posibilidad de cargar los activos de información, calificarlos, como lo dice la ISO 27001, por confidencialidad, integridad y disponibilidad, asociar riesgos puntuales a los activos que hay allí depositados y definir cuáles son nuestras vulnerabilidades, nuestras amenazas, qué controles tenemos y si tenemos algún tipo de reportes de incidentes de seguridad de la información, pues de igual forma poder ingresar y poder documentar estos incidentes para darles el flujo completo. También tenemos el módulo de prevención de lavado de activos, que este es un sistema muy interesante que aplica inteligencia artificial, donde se divide en dos momentos. En un primer momento vamos a tener toda la parte de identificación, medición y control de los riesgos. Y en un segundo momento, toda esa información que fue cargada acá desde los factores de riesgo, como clientes, contrapartes, productos, jurisdicciones y demás, nos va a servir como materia prima o insumo para poder definir una segmentación de contrapartes, para poder tener un monitoreo transaccional, un alertamiento por operaciones sospechosas o inusuales y también poder administrar toda la parte de alertas derivadas de esas operaciones sospechosas o inusuales y un segmento importante de scoring de riesgo individual de cliente. ¿Listo? Hay un quinto sistema y no menos importante que es nuestro módulo o nuestro sistema de auditorías. Entonces, la invitación es a que ingresen a la versión gratuita de Pirani, no obtienen ningún costo para que puedan ingresar y puedan probar las diferentes funcionalidades aplicadas directamente a su organización. Lo primero que nos muestra la plataforma es una preactualización del mapa de calor. Este es parametrizable en cuanto a tamaño y colorimetría. Si manejamos un mapa de calor 5x5, 4x4, 6x6, lo vamos a poder parametrizar. ¿Tienes de pronto hay algún tema, Nico? Es que te estoy empezando a escuchar un poco entrecortada, Nata. No sé si te Eh, está pasando por el chat, me podrían confirmar, pero creo que se te está volviendo a escuchar un poquito entrecortado.
Hola, ¿me escuchan? No sé si de pronto en el chat te han dicho algo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sí. Yo la oigo bien, yo la escuché bien. Ah, bueno, Nico, eres tú, no me asustes, por favor. Listo, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, vamos a poder parametrizar el tamaño y la colorimetría de nuestro mapa de calor. Eso quiere decir que Pirani se adapta a la metodología del cliente. Luego de eso, en la parte izquierda de la pantalla, ustedes van a encontrar un menú que si seguimos el paso a paso como proceso, riesgos, causas y consecuencias, controles, eventos, planes de acción, reportes, indicadores y evaluaciones, siguiendo este paso a paso, vamos a llegar a construir de forma lógica y organizada nuestra metodología para gestión de riesgos. Entonces, lo primero que nos invita a hacer es a la creación de los procesos dentro de la organización. Aquí vamos a poder tener todos los procesos organizacionales. Porque es importante tener todos los procesos porque es la columna vertebral dentro de la organización. Todos los riesgos derivan de esa operación o de ese proceso. Entonces tenemos gestión de activos, tenemos proceso de tecnología, sistema de control interno, inventarios, procesos de compras, dirección general, gestión comercial, recursos humanos, todos los riesgos de cara, perdónenme, todos los procesos de cara al que tenemos dentro de las organizaciones. Luego de esto, de que nosotros tengamos creados nuestros procesos, la plataforma nos muestra nuestro tipo de proceso y nuestra categoría. Si yo ingreso, por ejemplo, a este proceso de sistema de control interno, tengo unos campos básicos que pueden llegar a ser parametrizables según la necesidad de cada organización. Entonces, por ejemplo, acá tengo la información general, el nombre, el tipo de proceso, si es estratégico, misional o de apoyo, la categoría, si es un macro proceso, un proceso, un subproceso, una descripción y la posibilidad de cargar información asociada a cada uno de estos procesos. Algo muy interesante que tiene la herramienta es que dentro de cada una de los módulos que tenemos dentro de la plataforma, sea procesos, sea riesgos, causas y consecuencias, controles, eventos y demás, pues vamos a tener la posibilidad de depositar información relevante para cada una de estas organizaciones. Una vez tenemos ya identificados nuestros procesos, vamos a poder pasar a la parte de identificación de riesgos. Dentro de la identificación de riesgos, Pirani ofrece un modelo de calificación muy interesante que nosotros lo llamamos reductores de subjetividad. Entonces, cuando yo estoy haciendo la evaluación de estos riesgos, tengo la posibilidad, voy a mostrarles un ejemplo ya creado. Presentación de información financiera y económica falsa es un riesgo que puede estar en diferentes organizaciones. Yo tengo la oportunidad de ingresar, tener el nombre de mi riesgo, entonces, por ejemplo, acá tengo el nombre que les acabé de indicar, pero también si soy una organización nueva que hasta ahora está arrancando en este mundo de gestión de riesgos y quiere analizar esos riesgos de un factor externo, puede ingresar acá donde dice sugerencia de riesgos, ¿cierto? A través de inteligencia artificial, va a encontrar la industria a la cual pertenece. Entonces vamos a decir que es telecomunicaciones, por ejemplo, le doy, estoy evaluando el proceso de mercadeo, le doy sugerir y la plataforma me entrega un listado de riesgos asociados a mi industria, a mi proceso, según el sistema en el que estoy. Si estoy en prevención de lavado, me puede entregar riesgos de cara al lavado. Si estoy en seguridad de la información, riesgos de cara a seguridad de la información. Y me permite dar una mirada, un vistazo a lo que a las bases de datos o a otras organizaciones les ha ocurrido en este sentido. Entonces, ataques dirigidos a la infraestructura y telecomunicaciones, falla en la aceleración del software, identificando vulnerabilidades, falta de actualización, pérdidas de datos críticos, incertidumbre, y bueno, diferentes riesgos asociados a la industria y el proceso seleccioné. Para la calificación del impacto de este riesgo, voy a tener en cuenta diferentes variables, como por ejemplo el impacto que tendría este riesgo de forma legal, de forma reputacional, operativa, financiera y ambiental. Entonces tengo la posibilidad de ingresar a la plataforma y definir que presentar informes falsos que puede generar un impacto legal severo
puedo tener pérdidas totales por sanciones o multas de mi ente regulador por presentar estados financieros fraudulentos. Voy a tener, por ejemplo, un impacto reputacional, porque puede ser que salgan diferentes medios de comunicación indicando que mi organización hizo o presentó documentación o informes falsos financieros y pues esto tiene un riesgo reputacional importante. Dentro de la parte operacional, tengo la posibilidad de definir el impacto operacional que puede llegar a tener este riesgo. En un aspecto financiero, tengo la posibilidad de ingresar y verificar, por ejemplo, según el apetito de riesgo de cada organización, el impacto que tendría. Si decimos que es mínimo, puede ser que este impacto esté dado en salarios mínimos, en dólares, la moneda que nosotros tengamos actualmente. Entonces, si decimos que tiene un impacto mínimo, es porque para nuestra organización, según nuestro apetito de riesgos, un impacto mínimo puede estar de 20 a 40 salarios mínimos legales vigentes y puede ser que severos sean pérdidas mayores a 101 salarios mínimos. Acá bajo esta escala yo voy a poder definir el impacto que tendría este riesgo en el aspecto económico para la organización. Puedo llegar a parametrizar variables adicionales, como por ejemplo una variable ambiental, una variable diferente que me permita acercarme a lo más objetivo posible el impacto de mi riesgo dentro de la organización. Estas variables, lo que hace la plataforma es una calificación final por promedio y me entrega por promedio cuál sería el impacto para este riesgo dentro de la compañía. Para la calificación de la frecuencia, y aquí para mostrarles que tenemos los dos métodos de calificación, podemos hacerlo también a juicio de expertos o definiendo tablas de frecuencia, como por ejemplo, que muy bajo es que me ocurra 5 veces al año, medio es que me ocurra 20 veces al año, muy alto es que me ocurra más de 100 veces en el año, por ejemplo. La multiplicación de impacto y frecuencia me dan mi riesgo inherente. Nico, ¿tienes ahí alguna duda? Nata, es que siguen los comentarios de que se te escucha entrecortado. No sé si tal vez sea por el audífono, entonces lo desconectas y te quedas con... Yo creía que es el internet, la otra red. Dale. Listo, voy a apagar la cámara un momento. Ustedes me dicen si aquí de pronto mejora un poquito el audio. Yo creo que seguimos un poquito más y yo te aviso. Listo, perfecto. Ahí en este momento que estoy hablando de corrido, ¿me están escuchando mejor? Sí, yo sí, te Denme escucho un mucho mejor. segundo que voy a cerrar diferentes ventanas. También puede llegar a hacer eso, que me cargue la red. Denme un segundo, por favor. Listo. Ahí me escuchan mucho mejor. Necesito que sigas hablando para escucharte más. Ah, ok. Bueno, perfecto. Entonces, como les venía indicando acá en esta parte, luego de que hago la multiplicación del impacto y la frecuencia, me da de forma automática mi riesgo inherente. Luego de eso, tengo la posibilidad de dar una descripción detallada de este riesgo y definir si este impacta o no la continuidad del negocio. Súper importante definir si impacta o no la continuidad del negocio. ¿Quién ha sido creador de este riesgo? Y tengo la posibilidad de cargar información relevante asociada directamente a este riesgo. Como también tengo la posibilidad de definir campos adicionales que me permitan dar un tratamiento sobre la gestión de este riesgo, como por ejemplo si este es un riesgo estratégico, como tipo de riesgo estratégico, y acá les traje el ejemplo de qué pasaría si este es un riesgo emergente. Entonces, de esta forma se puede llegar a construir un riesgo dentro de la plataforma para que lo puedan administrar dentro de sus sistemas de gestión de riesgos. No sé de pronto si quieres, Nico, que acá resolvamos algunas dudas que pueden estar surgiendo propias de la presentación. ¿Ya mejoró el Listo. audio? Yo creería que es mejor que desconectes ¿El audífono? el micrófono. Tal vez por ahí va a ayudarnos. Y sí, vámonos con las consultas, que ya veo que hay 6 dentro de la casilla.
Vámonos con la primera, que es de Walter. Nos dicen qué es y cómo establecer el apetito, la tolerancia y la capacidad del riesgo. De hecho, para esta pregunta, Nata, nosotros tenemos como información mucho más detallada que si quieren se las comparto ahora por Sí, el chat, porque porque es algo la más pregunta es complejo. bien robusta. Listo. En estos Exactamente. momentos paso a la siguiente pregunta y comparten en el chat la información para responder la pregunta de Walter. Dale, Agustín Nico. dice, ¿el Igual. fraude termina siendo un evento emergente? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Me la puedes repetir, por favor? Que ahora la que te escuchó entrecortado fui yo. Ay, dale. ¿El fraude termina siendo un evento emergente? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Dentro de algunos fraudes podemos identificar riesgos emergentes. Era lo que hablaba hace un momento de las herramientas que tienen las organizaciones para ese reporte de eventos de riesgo, llámese riesgo operativo, llámese fraude, llámese un evento o un incidente de seguridad de la información. Entonces, es una pregunta muy interesante porque derivada de esa gestión de riesgos viva, podemos llegar a definir o identificar riesgos emergentes que hoy por hoy no se tenían contemplados. Entonces, a través de la identificación de fraudes, sí podemos también llegar a identificar riesgos emergentes, riesgos que no teníamos contemplados y debemos empezar a tener una definición de lo que puede llegar a ocurrir dentro de este riesgo. Listo, Nata, se te escucha perfecto ahora sí, ¿ah? Bendito Dios. Eh, Vámonos con otra pregunta. ¿La incertidumbre es un riesgo emergente? ¿Cómo explicar a un consejo de administración que esto debe ser, se debe gestionar aunque no se conozca todavía? Es muy importante definir que dentro de las características que tienen los riesgos emergentes hay incertidumbre. Que la incertidumbre sea un riesgo es diferente. Lo que podemos llegar a analizar es que estos riesgos emergentes generan incertidumbre, puede ser en las inversiones, en la ampliación de un producto que tenemos dentro de la compañía. Es importante sentarse con el directorio y contarles sobre la importancia que tienen los riesgos emergentes, dichos los que vimos en la presentación, como climáticos, tecnológicos, de gobierno, culturales y demás, y que estos llegan a generar incertidumbre, pero un riesgo emergente no es la incertidumbre, sino que puede llegar a generar incertidumbre. Listo. Acá un asistente anónimo nos dice, ¿los planes de acción en los riesgos emergentes están direccionados a las consecuencias únicamente? Los planes de acción, esa es una pregunta interesante, Anónimo. Los planes de acción pueden estar asociados a los procesos, a los riesgos, a los eventos, pueden estar asociados a los controles. De hecho, podemos tener riesgos asociados a las causas. Muchas los riesgos tienen una estructura donde hay organizaciones que hacen identificación de causa raíz del riesgo para poder llegar a calificar ese riesgo. Entonces, si nosotros estamos en la posibilidad de definir controles asociados directamente a la causa o planes de acción asociados directamente a la causa, pues es muy válido porque te permite tomar esas medidas que en conjunto o esas acciones que en conjunto te llevan a una secuencia de pasos lógica para un control específico dentro de la causa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un riesgo que es robo de base de datos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ese es el riesgo, pero ¿qué lo causa? Ah, bueno, lo causa que hoy por hoy no contamos, por ejemplo, con un factor de doble autenticación para el ingreso a las bases de datos. Lo causa que no tenemos una segregación de roles y perfiles para el acceso a las bases de datos. Lo causa que las bases de datos hoy están en Excel y cualquier persona tiene acceso a la misma. Lo causa que hoy no se cuentan con las políticas establecidas. Entonces, un plan de acciones construir una política para el ingreso a bases de datos que contengan información sensible. Ese es un plan de acción donde podemos tener diferentes medidas o diferentes actividades que nos lleven a dar cumplimiento a ese plan de acción y que a su vez vayan asociadas a la causa. Entonces sí se puede, sin problema. Es una buena práctica. Buenísimo. Acá Fernando nos dice, los riesgos imprevistos propios del entorno no identificados implican acciones correctivas con una mayor inversión que en ocasiones no son priorizados por los niveles gerenciales. ¿Cuál es tu consejo para esto? Excelente esa pregunta, me encantó. Mi consejo para esto es la cultura en gestión de riesgos llevada al nivel de la gerencia.
Entonces, sentarse con la gerencia y contarle, por ejemplo, cuánto le cuesta la materialización de esos riesgos que no se tienen contemplados. Es como cuando la gente me dice, oye Natalia, ¿cuánto vale Piranha? Entonces yo le doy el valor y me dicen, oye, pero ¿y cómo le justifico a la junta directiva la compra de la plataforma? Una respuesta sencilla y básica es, ¿conoces cuánto dinero estás perdiendo anualmente por materialización de riesgos? No, no conocemos, ¿ok? Créeme que sale mucho más económico comprar una herramienta que te ayuda en el proceso de la identificación, medición y control de tus riesgos, que la materialización de un solo riesgo de prevención de lavado puede llegar a costar millones de dólares versus una herramienta que vale un cuarto de lo que puede llegar a costar la materialización de esa multa. Entonces, ahí es súper importante contarle a la gerencia que esto es una inversión porque te permite tomar decisiones efectivas sobre la operación que estás teniendo hoy por hoy en tu negocio. Y esto es como lo dice la ley, si hay abogados me corregirán, el desconocimiento de la ley no te hace inocente. La no gestión de los riesgos no te deja exento de la materialización y las multas que te puede llegar a costar la materialización de un riesgo de este nivel. Entonces, importantísimo, cultura en gestión de riesgos. Excelente, Nata. Acá tenemos otra pregunta de un asistente anónimo que nos dice, ¿mantienen algún documento que guíe sobre la evaluación de los controles que puedan suministrar? Claro que sí, nosotros tenemos varios, de hecho tenemos unos webinars sobre la estructuración de los controles, manejamos dentro de la metodología controles al estilo COSO RM, donde te permite definir un diseño para tu control y una ejecución. Es decir, no te quedas solamente con el sueño de lo que debe ser mi control, sino te dice, bueno, déjame ver cómo lo estás ejecutando y qué acciones podemos tomar sobre la ejecución de tu control. Básicamente te dice, tu control en el papel está divino, pero dentro de la ejecución no cumple con los estándares, simplemente es un control de papel, es un control que no es efectivo. Y esto es muy importante porque para la calificación del riesgo residual, en una herramienta, por ejemplo, como Pirani, ustedes no pueden modificar más bien, o maniobrar la información para que a pesar de que el control sea deficiente, me mitigue el riesgo. Si tu control no es efectivo, definitivamente te castiga tu riesgo. Natas, no sé si podemos ir un ratito también a Academia Pirani o decirles cómo entras a Academia Pirani, porque hay muchas Claro que preguntas, sí. por ejemplo, en torno a información que ya tenemos dentro de este apartado que tenemos en la web. Listo, perfecto. Entonces, estamos en Google, ponemos Pirani, vamos a Pirani, nos dice que es un software de gestión de riesgos empresarial, damos clic ahí y en la parte superior encontramos toda la información de Pirani. Las soluciones tecnológicas, las soluciones que tenemos, los productos que manejamos, riesgo operativo, seguridad de la información, cumplimiento, precios que manejamos, casos de éxito, y aquí le damos clic en Academia. Lo primero que encontramos es la escuela del día de hoy, pero también encontramos contenido como los cursos especiales, podcast, webinars, ebooks, un montón de información. Aquí puntualmente, ¿a dónde quieres que los remitamos, Nico? Nada, era mostrarles esta parte para decirles que como estoy viendo muchas preguntas en cuanto a apetito y tolerancia al riesgo, pueden ir a la lupita que está al lado de agendar una reunión y buscar la palabra clave con el que ustedes quieran navegar o quieren conocer más. Entonces, en este caso sería como buscar ahí apetito de riesgo y les va a aparecer todo el contenido en todos los formatos que tenemos sobre este tema. ¿Listo? Nada, es Y como pues un acá, paréntesis que quería hacer. Ahora sí podemos volver si quieres a la herramienta o podemos listo. ir mostrando el QR para las personas que me están preguntando por la interna si pueden agendar una reunión o una demo con nosotros. La respuesta es claro que sí. Y en ese momento Nata va a mostrar exactamente este QR que si tienen a mano el celular pueden escanearlo y agendar una reunión automáticamente con Alejandro Gómez, nuestro Key Account Manager, que los va a estar atendiendo a la brevedad. ¿Listo? Seguimos con Mm, las preguntas. hay Nico, Sí, discúlpame un segundo, muy importante para todas estas personas que nos están preguntando sobre el apetito de riesgo, la definición del apetito y demás. Es muy importante, muy valioso para la organización definir estos apetitos, porque cuando nosotros tenemos un mapa de calor y este mapa de calor trae su colorimetría
asociada a la posibilidad de la pérdida hace que la gerencia no escatime en los tratamientos para nuestros riesgos. Entonces, tengo clientes que de una forma muy fácil e intuitiva le cuentan a la gerencia que, por ejemplo, todos los riesgos que nos caigan acá en este cuadrante verde están con pérdidas hasta, no sé, hasta de $100. Todo lo que caiga en amarillo están en pérdidas hasta $300. Todo lo que caiga en naranja tienen pérdidas hasta $500. Y todo lo que esté en cuadrantes rojos son pérdidas arriba de $1 millón. Entonces, es muy importante y es relevante para la gerencia empezar a ver qué riesgos tenemos en cuadrantes críticos y qué tratamiento le estamos dando, si lo estamos aceptando, si lo estamos mitigando, si lo estamos transfiriendo. Y digamos que esto deriva en la toma de decisiones efectiva sobre los riesgos que tenemos en la compañía. Así que si ustedes están interesados en esta cuantificación de pérdida, en esta definición, pues los invitamos a que agenden una sesión donde ya les damos un doble clic, donde les contamos cómo se hace, cuáles son las metodologías, la importancia de contar también con una plataforma que en el momento en el que se reporta un evento de riesgos tengamos la posibilidad de cuantificar esa pérdida y así poder llegar a- con argumentos a la Junta de cuánto nos vale la materialización de un riesgo. No sé, Nico, ahí si quieres continuamos con las preguntas. Perfecto. Acá tenemos otra duda que nos dicen qué porcentaje o qué ponderación podemos dar a este tipo de riesgos, ya que es algo que no podemos controlar. Esa es una muy buena pregunta. Por eso dentro de la explicación decíamos que hay un alto grado de incertidumbre. Nosotros con la inteligencia artificial, por ejemplo, de ese riesgo emergente, tenemos la posibilidad de empezar a medir el impacto que podría llegar a tener de forma legal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, utilizan la inteligencia artificial con nuestra voz, con nuestra imagen, con el logo de nuestra organización para hacer estafas? Entonces, tenemos la posibilidad de cuantificar el impacto legal, reputacional, operativo y financiero y la frecuencia podemos darle una probabilidad de ocurrencia baja o media porque hasta el momento no tenemos un histórico, pero sí es importante tener contemplado el impacto que tendría diferentes riesgos asociados a la inteligencia artificial según nuestro negocio. Otro riesgo emergente, los ciberataques. Este sí es un riesgo que podemos llegar a cuantificar de pronto de una forma más rápida si ya tenemos incidentes de seguridad de la información asociados a nuestros sistemas. Entonces, una medida importante es calificar los activos de información. Calificando los activos de información, podemos determinar riesgos asociados a esos activos y de esos riesgos que identificamos, cuáles pueden llegar a ser emergentes. De esa forma lo podríamos trabajar. Perfecto. Acá Joseph nos está preguntando, ¿los riesgos emergentes cómo impactan en la continuidad de negocio? Bueno, esa pregunta ya no lo habían hecho y realmente los riesgos emergentes van directamente relacionados al impacto de la continuidad. ¿De qué dependerá ese impacto? De la capacidad de reacción que tenga la organización para estar atento a su plan vía, para poder definir acciones o medidas preventivas, como los controles que vamos a definir para mitigar esos riesgos emergentes. Perfecto. Listo, Nata. Ahí Walter nos está preguntando por la guía que se compartió de apetito y tolerancia. Es una guía general, entonces puede servir para cualquier sector. Y vamos con otra pregunta de Carlos Rodríguez que nos dice, los riesgos catastróficos son riesgos convencionales. De hecho, existen coberturas de seguro y protecciones de Para seguro para eso. este tipo de, para los aseguradores. ¿Por qué debe de Muy bien. considerarse ¿Por qué debe considerarse que, Nico? emergentes? Porque todos los riesgos climáticos, si bien efectivamente, como tú lo mencionas, hay pólizas para la cobertura que aplican a qué tratamiento le vamos a dar a nuestro riesgo, es que nuestra infraestructura tecnológica y nuestra capacidad instalada evoluciona. Puede ser que hace un año tuviésemos una organización con 10 equipos y una inversión de $10 millones. En la medida en la que va creciendo, en la medida que va aumentando, pues tenemos que tener la capacidad de evaluar cuáles son los riesgos en la medida de la capacidad del crecimiento de la organización y a su vez definir este tratamiento. Son contemplados como riesgos emergentes todos aquellos riesgos que incluyan o que impacten nuestra continuidad del negocio también. Entonces, el cambio climático, un desastre natural,
tiene que tenerse contemplado, porque en el escenario en el que se presente el desastre, tú tienes que tener un plan o unos controles específicos para poder continuar la operación de tu negocio. Listo, ¿Listo, Nata. Nico? Veo que creo que dice Walter si existe alguna guía internacional para este tipo de riesgos. Claro que sí, la 31.050. La mencionamos acá al inicio de la sesión, De donde hecho, tú vas a compartimos poder, un ebook de ahora, espera, lo vuelvo a poner acá. mira, acá está. Exacto, sobre ese aviso. Un segundo, igual se las voy a compartir por un correo con todo el material que estuve compartiendo ahora para que lo tengan a la mano. Y estoy viendo, que ya terminamos de hacer todas las preguntas, pero veo que en el chat nos dejaron una. Le dicen cómo definir el riesgo tolerante en prevención de lavado de activos, teniendo en cuenta que hay riesgos asociados como legales de contagio. Bueno, eso dependerá del apetito de cada una de las organizaciones y de los tratamientos que definan para darle cumplimiento a los mismos. Entonces, aquí es muy importante verificar y definir qué controles tenemos asociados y tengo entendido que la tolerancia al lavado es cero. Entonces, siempre hay que buscar controles importantes, controles que realmente busquen esa mitigación efectiva de los riesgos. También nosotros tenemos una escuela de gestión de riesgos que se dictó puntualmente para el tema, que podrías llegar a revisar para poder ampliar un poco más la información. Igual, como dice Nata, todo está dentro de Academia Pirani, por los que quieran estar buscando. Igual prefiero mandarles ahora el link para que puedan entrar, más allá de que, bueno, ahí Nata nos hizo una buena demostración de cómo encontrar nuestra web y también cómo buscar la Academia Pirani. Yo tengo a la mano el link para que puedan entrar de una vez a la academia. Dame un segundo, lo comparto. Y creo que ya hemos respondido todas las preguntas, Nata. Gracias por este tiempo, gracias por brindarnos este conocimiento. Siempre es un placer tenerte acá con nosotros un jueves hablando de riesgos. Nada, a todos nuestros participantes, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que mañana tenemos un webinar de Product Update donde vamos a estar conociendo lo nuevo que ha salido dentro de la herramienta. Ahí levanten la mano quien ya está inscrito y los que no, los invito a poder inscribirse ahora para participar. Los Product Updates son webinars que se dan una vez cada tercer viernes del mes. En este momento estoy compartiendo el link y dura 45 minutos aprox, donde Olga Torres, nuestra directora de operaciones, nos cuenta qué de nuevo hay dentro de la herramienta para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho y puedan seguir gestionando de una mejor manera sus riesgos. ¿Listo? Bueno, esos son los anuncios que tengo para hoy. Con todos espero verlos mañana en el Product Update y recuerden que les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes nos van a poder contar qué les pareció la exposición de Nata, qué les gustaría que haya o qué les gustaría que ya no haya dentro de la escuela, qué otros temas les gustaría encontrar en la próxima temporada y todo eso nosotros lo leemos para seguir mejorando. ¿Listo? Nata, nuevamente muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a todos por la participación, por esos comentarios tan lindos que me están dejando. Para mí siempre es un gusto poder participar, entregar contenido de valor y nada, las personas que quieran ser contactadas para ampliar, para ver en detalle su metodología, su negocio y demás, pues encantada de poderlos atender y de poder estar con ustedes. Muchas gracias, Nata. En estos momentos, después, entonces en unos 15 minutos les va a estar llegando el correo con toda la información que hemos estado compartiendo en este webinar. Que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, hora Colombia, en nuestro Product Update. Chao, chao. Chao.